un podcast de Cooperativa. El Kilo Producciones. Hola, mi nombre es Bárbara Blasco y escribo. Escribo sobre todo novelas, he escrito algo de poesía, algo de relato, pero considero que soy un poco fracaso en estos dos géneros, tanto en poesía como en relato, que me parece lo más difícil, y pues he tenido que dedicarme a la novela. He publicado 3 novelas, estoy a punto de publicar una cuarta. La primera fue Suerte, con Ediciones Contrabando, la segunda La memoria del alambre y la tercera Dicen los síntomas, con la editorial Tusquets. Y hoy les voy a hablar del libro que cambió mi vida, que es Mortal y Rosa, de Francisco Umbral. El libro que cambió mi vida, un podcast original de Rodrigo Canales y Braulio Martínez. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, Convocatoria 2025. Francisco Umbral, Madrid, 1932-2007. Narrador, ensayista y periodista. Destacó por una prosa intensa y singular. Su libro Mortal y Rosa, publicado en 1975, obra maestra de la literatura española, entrelaza lirismo y dolor tras la muerte de su hijo. El libro que me cambió de verdad la vida, porque me descubrió la lectura, no es el libro del que voy a hablar, realmente fue un libro de aventuras que fue Los Tres Mosqueteros, que leí con 10, 11 años, un verano en que no tenía amigas y estaba aburrida, y de pronto descubrí el increíble mundo de la lectura, ¿no? Que era como un talismán contra el aburrimiento y un superpoder, ¿no? que me hacía invencible, donde mi soledad pues era más fuerte que todo. Pero uno de los libros ya en la madurez, que es el que traigo hoy aquí, que realmente yo creo que al que vuelvo sobre todo muchas veces y que supuso un antes y un después, sobre todo al descubrir cómo se puede trabajar el lenguaje, ¿no? Qué cosas se pueden hacer con las palabras, fue Mortal y Rosa de Francisco Umbral. Creo que es un libro que muchos, por lo menos muchos españoles, solemos tener en casa. Mi padre leía mucho, tenía muchos libros, entonces era un libro que yo estaba acostumbrada a ver, y creo que incluso lo leí con 20 y tantos años y no sé si ni siquiera si lo acabé, porque creo que entonces buscaba más trama, ¿no? Quiero decir, era una lectora que necesitaba una historia, ¿no? Sí que recuerdo que hace unos 7, 8 años volvió a caer en mis manos y me quedé absolutamente deslumbrada por la forma, ¿no? Que es algo que ya desde hace tiempo busco, ¿no? Si un libro no me entra por el lenguaje, no me entra por ahí, no sigo, ¿no? No me interesa tanto descubrir las tramas, aunque hay libros maravillosos que se sustentan en eso, ¿no? Pero necesito, me gusta, me produce un placer, no sé, casi físico el trabajo con el lenguaje, ¿no? Con las imágenes, en cómo suenan eso que me están contando. Mortal y Rosa, Francisco Umbral. ¿Por qué se escribe un libro? Por vanidad, por inseguridad, por satisfacción, por pasión ciega y creadora, por amor a la verdad, que siempre es la verdad de uno, por amor a la belleza, que también es siempre la de uno, la que uno puede ver. Es apasionante un hombre haciendo cualquier cosa, un libro o un tonel, una tuerca o un surco. Lo he leído bastantes veces y vuelvo a menudo al libro. Muchas veces cuando quiero calentar motores, cuando quiero ponerme en modo literario, me acerco a sus páginas, ¿no? Creo que hay libros que son inagotables y esos son los que me interesan. Mortal y Rosa está lleno. Yo no sé cuántas metáforas por minuto era capaz de inventar, de crear Umbral, pero no creo que haya tantos escritores con esa capacidad, ¿no? De metáfora, tras imagen, y eso es muy enriquecedor, ¿no? para quien escribe.
Mortal y Rosa, Francisco Umbral. La prosa es prosa porque tiene sombra, la sombra del tío que está encima. Si no tiene sombras, es poesía. El que luego lo reconozcan a uno por lo que escribe es otra cosa, entra ya en la mera profesionalidad, en la anécdota cultural. ¿Y el estilo? El estilo es la modulación que toma el lenguaje al pasar por nosotros, como la curva que adopta el agua en una jarra. Sobre todo no echar sombra. Si no se encuentra usted transparente, no escriba. Váyase a la compra y hágale los recados a su esposa. El mundo se hace lenguaje en ti, en mí. Peor que echar borrones es echar sombras. El mundo se describe a sí mismo como vemos funcionar los teletipos. No hay más que pasar de vez en cuando y arrancar la hoja. Este libro realmente no trata de nada y trata de todo, como casi todos los libros de Umbral, que era como una especie de... Es como la vida pasando por un hombre, ¿no? que piensa. Tiene una estructura absolutamente errática porque Umbral va cambiando de temas, ¿no? Es una especie de diario con prosa poética y bueno, pues Umbral cuenta su día a día y justo en ese día a día pues se mete una realidad absolutamente terrible que es la muerte, la enfermedad primero, la leucemia de su hijo Pincho y la muerte con 6 años y entonces vemos cómo el escritor se aferra, ¿no? al lenguaje, a la literatura para sobrevivir. Y yo creo que compone además una interesante, una increíble, ¿no? metáfora de lo que es escribir, ¿no? Cómo ante ese dolor insoslayable, ¿qué hacemos con ese dolor, ¿no? Para que no sea inútil, por lo menos lo convertimos en belleza a través del lenguaje. Mortal y Rosa, Francisco Umbral. Hay una dimensión del hogar que solo descubre el niño. De la persona descomunal que le toma en brazos, solo le interesa un botón determinado. Del mar, solo le interesa una concha. Sabe reducir lo enorme de su medida, compendiar el mundo y entenderse con lo inmenso mediante lo pequeño. Yo también intento acercarme así a lo literario, ¿no? Me molesta que el dolor sea inútil y entonces la única opción que tengo es convertirlo en algo bello. No sé lo que es la belleza, pero intentarlo, ¿no? Creo que era Canetti quien decía que se empieza a escribir el poema cuando la partida está perdida. Entonces es, bueno, lo poco que nos queda, ¿no? El poder transformar ese dolor ya inevitable en algo de belleza. Sí, yo creo que son esos muertitos que nos acompañan, esos fantasmas que tenemos, aparte de que doy clases de escritura creativa y entonces, bueno, cuando hablo de el estilo, no puede faltar Paco Umbral y sus imágenes, sus metáforas, su música, ¿no? del lenguaje. Sí lo cito. En Dice los síntomas está de alguna manera, no está expresamente citado, aunque sí que aparece el verso que a su vez Umbral toma de Pedro Salinas, que es de un verso de Mortal y Rosa, ¿no? De un poema de Pedro Salinas. Y en mi novela Dicen los síntomas, un personaje también recupera ese verso. Y bueno, podría decir que no está citado, pero de alguna manera yo sé que hay una parte de Dicen los síntomas que está escrita releyendo mucho a Umbral, no sé si tratando de que se pegue algo de esa poesía, ¿no? Pero inspirarse de alguna manera en él yo creo que es interesante. Dicen los síntomas, Bárbara Blasco. Solo cuando Esther se va, me doy cuenta de que hay un gran centro de flores en el estante junto a la ventana. ¿Y esas flores? Son para tu padre. Vino un chico a traerlas, un impedido. Esa forma que tiene mamá de decir impedido, disolviendo a partes iguales compasión y desprecio. Es un ramo sencillo, pero con gusto. Leo la nota que lo acompaña. Y su afanoso sueño
de sombras, otra vez será el retorno a esta corporeidad, mortal y rosa donde el amor inventa su infinito. Brígida K. No lo entiendo. Releo los últimos versos. A esta corporeidad mortal y rosa donde el amor inventa su infinito. Sigo sin entender. ¿Qué quiere decir esto? No lo sé, no he tenido tiempo de pensar en flores, como comprenderás. Se la leo en voz alta. Y su afanoso sueño de sombras, otra vez, será el retorno a esta corporeidad mortal y rosa donde el amor inventa su infinito. Es bonito, parece un poema. Pues claro que es un poema, pero ¿a qué viene? De pronto me saca de mis casillas. ¿Y quién es Brígida K? ¿Tú tienes idea? Una clienta, creo. No entiendo a qué vienen estos versos, ¿tú lo sabes? Son de un poema de Cernuda, si no recuerdo mal. Son los versos que tomó prestados Umbral para su Mortal y Rosa, interviene el extraño. Miro a través de él, a través de sus palabras como una gelatina turbia. Trato de penetrarlas, pero solo tiemblan. Es la combinación lo que no puedo asimilar. Poesía, flores y él. Yo un día dije, wow, este hombre, voy a leerlo todo. Y enseguida dije, no voy a leerlo todo porque tiene como 200 y pico libros. Sí, escribía, yo creo que sin casi corregir, ¿no? Es un torrente, ¿no? De creatividad, sobre todo en cuestión de estilo, ¿no? Por eso luego tal vez se nota un poco la falta de estructura, ¿no? Escribía muy como un diario casi todo, ¿no? Como un pensamiento, como un flujo de pensamiento constante. He leído Las ninfas, he leído Memorias de un niño de derechas, Diario de un snob, Un ser de lejanías, y son libros que se asemejan un poco entre ellos porque son una especie de diarios donde reflexiona sobre un montón de temas, aunque tal vez luego el pozo no sea muy grande porque no tienen eso que tiene, ¿no? Lo más literario, ¿no? Cuando se mezcla también la emoción, es decir, las cosas de la vida, ¿no? La muerte del hijo, por ejemplo. Yo creo que ningún libro de los que he leído de Umbral está al altísimo nivel de Mortal y Rosa. Y luego me divertí muchísimo con un libro que es un aguijón de inteligencia, de ingenio, que es Las palabras de la tribu, donde es un manual de literatura, analiza un poco los escritores que ha leído y algunos los pone muy a caldo, ¿no? Es muy divertido. Se nota los escritores que ama y los escritores que odia. Él no soportaba, por ejemplo, a Pío Baroja o a Galdós, ¿no? Es muy poco de trama. Es un escritor que realmente valoraba la prosa, la calidad de la prosa. Entonces, autores pues, que no le daban tanta importancia, pues también eran bastante despreciados por Umbral. Mortal y Rosa, Francisco Umbral. Un folio en blanco es mucho más hermoso que un folio escrito. Tarde lo he descubierto. Y dejo que la blancura del folio ponga en blanco mi vida, y no hago nada, sino que leo libros que ya sé de memoria, como cosas que no saben a nada, pruebo medicinas que no van a curarme, orino minuciosamente, hablo poco, recuerdo cosas que no vale la pena recordar, y me sorprendo a veces haciendo proyectos literarios, de trabajo, de triunfo, que están ya superados con mucho por mí mismo. Es la inercia de la lucha. Se ha pasado uno la vida dando la batalla, intentando cosas, y cuando todo está intentado y resuelto, sigue uno maquinando, sin darse cuenta. Sí, la inercia del éxito, digamos. ¿Y para qué más libros, más sorpresas, más viajes, más fotos, más pelea ideológica, más aventura y más política? Yo he llegado ya donde tenía que llegar. No he llegado a ningún sitio, pero es lo suficiente. Sé que no tengo talento para más. Repetirse puede ser perjudicial. En cuanto al mundo, está claro que yo no lo voy a arreglar, ni los demás tampoco. Lo más digno sería morir en una guerrilla, sabiendo que tampoco sirve para nada.
Sabemos, no hace mucho, bueno, hace pocos años, cuando Manuel Javois, un periodista y escritor también, desveló el nombre del padre de Umbral, que había sido siempre un secreto, porque él fue hijo de madre soltera y algo que era pues tremendamente vergonzoso en una época, ¿no? Que era casi un estigma. Y finalmente se supo que era el hijo de un abogado. Su madre era su secretaria, tuvieron un idilio en Valladolid y, bueno, pues crió al hijo ella sola, ¿no? La madre, y no sé si llegó a conocerlo, pero creo que no. Sé también pues, que por su mala salud de pequeño y tal vez por estar muy apegado a su madre no terminó su educación general, o sea, estudió muy poco, pero era un chiquillo que leía de forma absolutamente compulsiva. Entonces tenía una cultura pero acojonante, ¿no? Empezó jovencito a escribir en un periódico de allí de Valladolid, de la mano de Miguel Delibes, que siempre apostó por él. Empezó en el norte de Castilla y, bueno, luego fue también un gran columnista, ¿no? Aquí estuvo muchos años escribiendo un artículo diario, tanto para el país como para el mundo. Estuvo toda su vida con María España y tuvieron un hijo solo que falleció a los 6 años de leucemia. Se drogó mucho, bebió mucho, tuvo mucho desprecio por su propia salud y también por la hipocresía social, ¿no? Le importaba muy poco lo que pensaran de él, sobre todo después de la muerte de Pincho. Sus cenizas descansan junto a las del pequeño. Y, bueno, es muy conocido por sus polémicas, ¿no? Desde un programa que hacía con Mercedes Milá, que lo invitó, y de ahí salió la famosa frase, ¿no? He venido a hablar de mi libro, porque el programa transcurría y tenían ahí a Umbral como un convidado de piedra y finalmente dio un golpe sobre la mesa y dijo, yo he venido a hablar de mi libro, a mí estas tonterías no me importan nada. Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito. A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que, si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes. No, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado sin... Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprendes, gratuitamente. Si vengo es porque se va a hablar de un libro mío. Ahora te diriges otra vez a un estudiante. Iba a decir... Pero yo no soy un estudiante. Hace 50 años que dejé de ser estudiante. Ya, ¿comprendes? Eso ya lo vemos. Mortal y Rosa, Francisco Umbral. Escribo, hijo, de manera maquinal, y miro hacia el este lo que no quiero ver. Una ceniza sagrada que el sol ignora cada mañana. Y pienso en la calidad de tu pelo, la textura de tus ojos, el borde fresco de tu corazón pequeño que eran el resultado de milenios de generaciones, la consecuencia feliz y lograda de la especie, el crédito del material humano que fracasa nuevamente y revela la condición irreversible y caediza de la sangre. Por las noches, hijo, toso, escupo, lloro, tiemblo, organizo, despierto las pesadillas que el sueño me desorganiza luego y cuento contigo para el amanecer. Soy el único cadáver que ha escrito un libro de la historia de todos los tiempos. Y hay en el mundo un rastro de mujeres que mueren hacia su sexo y un sabor a vino que ya nadie degusta. Y el mundo ha perdido, con su atentado contra ti, su última oportunidad de tener sentido y derecho a las estrellas de cada noche. De modo que me crece la pirámide en el alma.
el espacio sagrado, la cripta donde te llevo entre dos costillas, entre el epigastrio y el sentimiento. Y me veo en los espejos de los grandes almacenes y solo hay una imagen en un espejo, porque vives en el útero que me ha nacido para ti. Pero me gusta mucho esa fragmentación porque creo que le da esa sensación de verdad, ¿no? De que realmente él estaba escribiendo un libro cuando le pilló la muerte del hijo, ¿no? Y supongo que en algún momento seguía escribiendo el libro que estaba escribiendo también, ¿no? Entonces hay como dos libros, ¿no? Donde el de la muerte del hijo se ha colado, ¿no? En el libro de la cotidianidad, que tiene mucho que ver con lo literario o con las reflexiones, ¿no? Más filosóficas de Umbral o literarias. Sí. Yo digo que robo mucho porque Umbral lo decía, que la literatura era el arte de robar, que había que robar sin piedad, ¿no? No es fácil tampoco robar, ¿no? Y meterlo en una novela. Quiero decir, uno tiene que adaptar el robo a su propio hábitat. Entonces ya no lo llamamos robar, sino simplemente seguir ese hilo que es la literatura, ¿no? Ese continuum que es la historia de la literatura. Pero dicen los síntomas, de verdad que sí que yo releía mucho Mortal y Rosa, también porque uno de los personajes está enfermo, tiene un cáncer y se está muriendo, y yo quería algo de ese tono, de ese más que un tono, un lugar, ¿no? Un lugar de donde ya está la muerte echada, ya está la suerte, ya sabe que no va a poder ser modificada, ¿no? Y sin embargo hay muchísima belleza, ¿no? La belleza de aprovechar esos últimos minutos entre dos personas que se aman y que saben que ese tiempo ya es efímero. Entonces, quiero pensar que de alguna manera Umbral y ese libro, evidentemente sin pretender llegarle en la suela del zapato a Umbral, pero quiero pensar que algo de ese espíritu está en la historia del extraño y de Virginia cuando estamos en la última parte del libro y están viviendo su amor con la cercanía de la muerte. Dicen los síntomas. Bárbara Blasco. Ya entrada la noche, acaricié la goma del gotero de su vena, su piel frágil, azulosa, delicada como un vientre de conejo. Dicen que cada 28 días renovamos la piel, todas las células, que nos convertimos en otros por fuera. Toqué el plástico tibio en contraste con la carne, lo artificial y la vida. Subí por su brazo, bajé por su pecho de asfalto firme y seguí un poco más allá. El relieve bajo el astringente camisón de hospital. Apagamos la luz. Entró en mí de madrugada, cuando nuestros cuerpos ya se habían volatizado y no sé bien qué éramos. Tierra de un bosque húmedo, el río que empapa esa tierra desde el subsuelo, una oscuridad sin tiempo. Apenas nos movíamos bajo las sábanas, tan cerca el uno del otro. Me corrí sin apenas ruido. Me sorprendió el orgasmo como si volviera a una casa en la que no recuerdo haber estado más que en sueños, una casa fuera de mi memoria. Pensé que el antónimo exacto de enfermedad es sexo. Podría dejar aquí el relato. Estaría bien que las historias terminaran en la cumbre, que no hubiera que acometer el descenso. Aunque eso significara morir congelado, con una mueca que cualquiera podría confundir con sonrisa. Pero me parece que todo ejercicio literario es casi un ejercicio nostálgico, ¿no? Es un repaso de esas bajas o de esas pérdidas. Y creo que sí, y un homenaje, ¿no? Una forma de burlar al tiempo, ¿no? La literatura también puede ser eso, ¿no? Ese intento de hacer una foto finish y de decir, conservemos algo, ¿no? Que lo más terrible es que todo pasa, ¿no? Y que somos efímeros. Entonces, una forma de tratar de perdurar o de que perdure algo de lo que hemos vivido es precisamente poniéndola ahí. Y ahí nace también la sensación de pérdida, ¿no? Porque tenemos esa necesidad de contarlo, porque sabemos que nos estamos muriendo y que todo se muere. Entonces es una forma de rebelión contra eso, de
contravenir ese destino de muerte a través de lo escrito. Un libro puede cambiar tu vida. Hay un libro para cada persona, solo debes buscar el tuyo. Soy Bárbara Blasco y este fue el libro que cambió mi vida. El libro que cambió mi vida. Idea original y guión Rodrigo Canales. Grabación y producción Braulio Martínez. Voz lectura Emilia Noguera. Diseño sonoro Juan José Baeza. Archivo Francisco Umbral en programa Queremos Saber de Mercedes Milá. Antena 3 TV España 1993.